Cerrá los ojos. No vamos a meditar, vamos a volar, vamos a soñar, vamos a leer libros de todo tipo. Te voy a leer algunos fragmentos de esos libros y te voy a contar de qué se tratan, te los voy a reseñar y también vamos a meternos en la vida de esos autores. Bienvenido, esto es Descalza Leo, minutos, libros. El mejor libro del 2024, este año que está transcurriendo. Así te lo vendo, porque en realidad necesito que lo leas. No te voy a recomendar esta lectura. Te voy a decir que si querés ser feliz, si querés emocionarte, si querés denunciar, si querés sentirte identificada, si querés aprender, lee este libro. ¿No será para tanto? ¿Será demasiado, vos decís? No, no es demasiado. No es demasiado. Y te voy a decir algo más. Son 600 páginas. Vos me dirás, es un montón, es enorme, pero no se nota, porque son de esos libros que cuando lo terminás, decís, ¿y ahora? ¿Qué hago ahora? No puedo agarrar otra cosa. Y es lo que me está pasando desde que lo terminé hace apenas unos días. Te estoy hablando de Betty. Se escribe B-E-T-T-Y. Y es de la escritora norteamericana Tiffany McDaniel. Ya te recomendé en otra oportunidad un libro de esta escritora que se llama El verano en que lo derritió todo, que también fue una de mis mejores lecturas, creo que fue del 2023 o del 2022. Lo cierto es que en Betty nosotros nos vamos a encontrar con la biografía de la madre de la escritora, que va a abarcar desde sus 4 años hasta los 17. El libro está escrito en primera persona y es una niña la que ve y cuenta. Y eso es lo que le da a toda la narración un aspecto mágico, a pesar de que lo que nos va a contar es atroz. Te lo digo así porque estamos hablando de un libro que es durísimo, pero a la vez es luminoso, porque hay personajes que iluminan a esta niña como su papá, el papá Landon, que le va a tratar de inculcar todo el tiempo sus raíces cherokees. Ella tiene otras 2 hermanas mayores, Freya y Flossie, con quienes va a ir creciendo rodeada de naturaleza y de estas leyendas que el papá les va a ir contando permanentemente y a través de las cuales el padre les explica a estos hijos el mundo. Él va a ser su guía y ella va a ser, como él la llama, mi pequeña India. Ella es la única de las hijas que tiene este matrimonio que heredó el color trigueño en la piel. Esto va a hacer que durante toda su existencia sea discriminada. Pero lo más duro es que no solamente vamos a ver la discriminación en forma naturalizada y el bullying naturalizado dentro de una escuela, sino que lo vamos a ver de parte de las mismas hermanas hacia esta hermana diferente. Es un libro que, como te decía antes, te llena de ternura, porque pasan cosas que te conmueven, pero siempre vamos a estar en un contexto donde va a haber esta familia que es muy carente, que es proveniente, que vive en Ohio, con un padre que puede solamente ganarse la vida de curandero o fabricando muebles, y una madre que para qué te cuento. La madre de Betty merece un capítulo, varios capítulos aparte. Es un personaje muy complejo. Por momentos la vas a sentir desamorada, por otros momentos te va a parecer perversa. A veces va a estar distante, pero siempre va a ser infeliz. Porque ella tiene una carga que la aplasta todo el tiempo. Una carga que hace que ella también sienta la necesidad de usar para cargar a sus hijos, sobre todo a sus hijas mujeres. Y es que ella tuvo un gran trauma
durante lo que fue su infancia, pero sobre todo su adolescencia, su despertar sexual. La femineidad es uno de los temas centrales de la novela, y esta narración, que va a parecer tan larga si la contás en cuanto a número de páginas, la tenés estructurada en 5 partes, entonces te va a ser mucho más fácil. Están separadas por años, y en todas ellas vamos a ver a una Betty que va creciendo. Esto se va a notar en el lenguaje también, ¿no? Porque ella va a hablar distinto, de a poco, muy sutilmente, un excelente trabajo de la escritora, pero además van a ir cayendo las leyendas, ¿no? Esas historias que antes servían para proteger del bullying, para hacer sentir mejor a la niña, se van a ir desintegrando al tiempo que esta niña florece. Si te interesa temas como la violación intrafamiliar, lee a Betty. Si te interesa el suicidio, lee a Betty. Si te interesa la dependencia a las drogas, lee a Betty. Lo mismo si te interesan la enfermedad mental, la pobreza, los prejuicios, las raíces cheroquis, la violencia de género, los abusos y la culpa en denunciarlos. Esta culpa también va a ser parte de la estructura narrativa que te va a ir llevando al fondo de un mar que es sumamente tempestuoso, pero que más tarde te va a arrojar serenamente a la orilla. Porque como te decía antes, si bien es un libro doloroso, esta magia ancestral que lo rodea y la forma en la que está escrita te va a iluminar, como ilumina a Betty, como ilumina en realidad la fuerza de Betty. Hay un momento en el que el pasado va a interpelar no solamente al lector sobre temas actuales, como los que te mencioné antes, sino también va a interpelar sobre la maldad y la bondad del ser humano. Este libro fue publicado por Hoja de Lata Editorial en 2020 y Betty, la mamá de la escritora, que gentilmente le regaló a su hija la historia para que su hija con esta destreza impresionante nos la cuente, nació en 1954 en Arkansas y es miembro de una familia de 2 hermanos, 12. Hay más hermanos en esa novela. Yo te hablé de 2 hermanas mujeres y te hice mención a las mujeres porque ellas 3, junto con Betty, van a ser el trío de la familia que va a estar más tiempo en esa familia. El padre conoció a la madre cuando él tenía 29 y la mamá 18, pero la rescató de un hogar terrible, donde no te voy a contar más. Pero lo que vamos a ver en todo el texto es cómo la dulzura de este papá contrasta con la actitud del padre de Betty. Perdón, del padre de la mamá de Betty, es decir, del abuelo de Betty hacia su hija. Hay frases impresionantes que te las voy a leer así, sueltas, y después te voy a leer un fragmento. Una de las frases donde yo te digo que despliega la magia dice: las manos de mi padre eran de tierra, las de mi madre de lluvia. Esta frase dice un montón sobre las personalidades tanto del padre como de la madre y del sentimiento de esta niña. En otro momento, cuando ella es víctima de bullying, por supuesto sin saber lo que implica la palabra bullying, y remontate, estamos hablando del año 1950-60. Además, estamos en un contexto donde apenas había una escuela rural, muy pocos chicos y bueno, mucha pobreza. El padre en un momento le dice: si no vas al colegio, Betty, ellos ganan. Acá está el mensaje concreto, conciso del papá, que espera que Betty sea la única de la familia, de hecho termina siéndolo, que puede llegar a una educación. En otro momento poético, la autora dice: era una mujer tan guapa que los espejos lloraban en su ausencia. También nos dice Betty, en un momento donde la madre le hace algo terrible,
porque a ella se lo hicieron. Entonces no llega a hacerlo, pero lo emula. Y Betty se da cuenta de ese dolor de la madre y de que no puede curarla. Y dice, no sabía ser esa clase de hija para esa clase de madre. Y después, este libro es netamente feminista, un feminismo que se milita desde lo más básico, desde el sentir más inocente de una niña y desde el observar todo lo que le pasa a ella y a sus hermanas, sin saber lo que es el feminismo, ¿no es cierto? De vuelta, sin saber lo que implica, sin saber toda la lucha que se hizo antes y que se iba a hacer después. Ella dice, Dios nos crió de la costilla del hombre. Esa ha sido nuestra maldición desde entonces. Media manzana cuando conoce a Landon, el papá, medio chocolate cuando sufre una tragedia que es la que te contaba antes, que no te la quiero spoilear, pero bueno, que tiene que ver con la vivencia de la madre. Las protagonistas tenemos a Freya, que es muy sensible, la más sensible de las tres hermanas, a Flossie, que quiere triunfar en Hollywood y que está enamorada de Elvis. Tenemos a Lind, porque también hay hombres en esta historia. Y hay hombres muy distintos, hay hombres atroces y hay hombres grandes, muy grandes. Lind es uno de los hermanos menores, que la autora no nos habla, no nos diagnostica su enfermedad, pero Lind siente que tiene piedras en su cabeza. Y cada tanto su cuerpo tiembla y no puede parar. No caben dudas de que está hablando de epilepsia y de un papá curandero que trata de que su hijo esté mejor, sin tener idea muy bien ni de cómo es ese mal. De hecho, en un momento quiere hacer una especie de exorcismo, ni tampoco saber qué lo ayuda. Sin embargo, desde esa ignorancia del padre, hace cosas que a la gente que padece epilepsia podrían ayudarlas, como apagarles las luces, darles tranquilidad, hablarle, calmarlo en el medio de una crisis. El papá hace todo eso sin saberlo. Tenemos a Trustin, que es otro hermano menor, que es un hermano muy dulce, muy pequeño, el más pequeño, que la escritora lo define como un niño que dibuja tormentas y te hace sentir sus rayos en los huesos. Las tormentas de Trustin van a tener mucho significado después en el libro, porque algo maravilloso que hacen estas 600 páginas, y que realmente hay que lograrlo, es dejar como piedritas, si vamos a lo de Lind, piedritas en el camino, donde vos crees que todos son cosas que cuenta aisladas, pero cuando se van cerrando las historias, todo tiene que ver con todo. Un dibujo de Trustin tiene que ver con todo. También una piedra que usa Lind en un momento determinado. También una actuación que intenta Flossie. Y tenemos a los personajes más oscuros, que son el abuelo de Betty, y a Leland, el hermano mayor, que estuvo un tiempo en el ejército. No te voy a hablar de Leland, te va a hablar Betty de Leland. Prefiero leerte un fragmento para no spoileártelo más. Lind y yo seguimos a papá hasta la entrada de la finca, donde cogió un colchón del techo del coche y se lo puso encima de la cabeza. Lind imitó a papá y se dirigieron al porche andando al mismo paso. Yo me volví hacia la propiedad de al lado. En el jardín, perfectamente podado, había una niña con la cabeza llena de cortos rizos rubios atados con una cinta blanca. Tenía una gran pelota roja entre los brazos. Hizo botar la pelota de goma muy por encima de su cabeza. «Tengo 7 años», le dije, cuando me hube acercado lo suficiente. «Yo 6», contestó ella. Su vestido era de un azul precioso y sus calcetines tenían volantes azules a juego. «Me gustan tus calcetines», comenté. Ella rió. Miré detrás de mí para ver a quién sonreía.
Cuando me di cuenta de que el gesto iba dirigido a mí, le dediqué una sonrisa. Ella hizo botar la pelota roja hacia mí. La atrapé y se la devolví. Nos la pasamos varias veces más. Cuando ella reía, sonaba como una campanilla. «Tírala más alto», me pidió. La tiré todo lo alto que pude. «Eres mi mejor amiga», dijo al coger la pelota. «Y tú la mía». Me puse a saltar dando palmadas. «Jugaremos todos los días», prometió ella mientras me devolvía la pelota. La atrapé justo cuando se abrió la puerta mosquitera recién pintada de su casa de piedra. Un hombre, vestido con un pantalón azul pastel, salió señalándome. «Devuélvele la pelota, ahora mismo», me ordenó. «Este no es un barrio de ladrones». «Estamos jugando», le dije. «Estamos jugando, papá», asintió la niña. «No he mangado nada», procuré añadir. «Mangar es una palabra de bárbaros», dijo él tirando de su hija. «Venga, devuélvenos la pelota». Le lancé la pelota. Me fijé en que no tenía las manos ni la invisibilidad de un hombre pobre. La esfera de su reloj de muñeca reflejaba el sol, emitiendo un deslumbrante punto de luz. Parecía que sus fríos ojos hiciesen lo mismo. «¿Querido?», sonó una voz de mujer cuando la puerta mosquitera se abrió por segunda vez. Dio la impresión de que la extraña descendía flotando al jardín y pasaba junto a las cinias plantadas hasta situarse detrás de su marido. Lanzando una mirada por encima del ancho hombro de su esposo, le preguntó: «¿De dónde has salido?». «He salido de ahí atrás». No me importó contestarle, yo misma señalando a nuestra casa. «Nos estamos instalando». Los pendientes de perla de ella temblaron cuando agarró el antebrazo del hombre. «¿Una familia de color?», dejó escapar un grito ahogado. Cuando una familia de color se mudó al barrio de mi madre, me dijo que cambió hasta el sabor del agua. «No me extraña», existió él, antes de señalar la pelota con la cabeza. «Ha intentado robarla». «No podemos quedarnos la pelota ahora que la ha tocado». La mujer cogió a la niña en brazos. «La gente de color siempre tiene enfermedades. Sus gérmenes estarán por toda la pelota». «Tienes razón». Él la soltó rápido y sacó un pañuelo inmaculado para limpiarse las manos. «Ruthis, tienes que tener cuidado con quién juegas, querida». La madre meció la cabeza de la niña contra su hombro. «Los niños sucios te contagiarán cosas sucias. Vamos, vamos, largo de aquí». La amistad entre Ruthis y Betty podría haber continuado, pero nunca más fue tal. De hecho, Ruthis se transformó en la peor enemiga y en quien más bullying le hacía en el colegio. Todo por el accionar. Podría leerte muchísimos fragmentos más, pero yo no quiero privarte de esa magia interna que vas a sentir cuando vos lo puedas leer. Te voy a leer una nota de la autora, de Tiffany McDaniels, que dice: «Esta novela transcurre en las estribaciones de los Apalaches del sur de Ohio. Se trata de un lugar en el que se crían familias y las personas se labran su propio camino. El sur de Ohio posee sus tradiciones, su cultura y su historia, así como un acento y un dialecto característicos. Tengo el honor de poder decir que esa región es mi hogar. Espero que después de leer esta novela ames esa parte de Ohio tanto como yo. También espero que disfrutes de esta historia inspirada en varias generaciones de mi familia, concretamente en la fuerza de mi madre y de las mujeres que la precedieron. Ellas supieron afirmar su poder ante las circunstancias adversas. Ha sido para mí un honor narrar esta historia». Y va a ser un honor para nosotros cuando la leamos, cuando vos la leas, porque te va a dar una sensación de que en las peores adversidades está la luz. Por eso te repito, es un libro muy luminoso y además, si te pica un poquito más la curiosidad,
que te va a pasar, porque es de esos libros que vos querés ver a los protagonistas, porque encima existen algunos y fueron reales, podés consultar la página web de la escritora, donde en el apartado Betty, vinculado a su libro, vas a encontrar las fotos de los protagonistas, o sea, de los personajes reales. Está la foto de Betty, Betty chica, Betty grande, que te recuerdo es la mamá de la autora. Está la foto del papá Loan, ese ser maravilloso, mágico. También tenés la foto de otras hermanas. Y está la foto de Lind, por ejemplo. Y tenés algunos de los destinos de esas vidas que no están en el libro. Las que están son muy duras también. Pero bueno, te repito, es un libro que trata de la vida misma y de cómo cada uno hace con la vida lo que puede, pero también lo que quiere. Espero que te haya gustado esta recomendación y como siempre te digo, nos vemos en las demás redes, Instagram, TikTok y YouTube. Chau, chau.